En la Guadalajara de 1844, el poderoso coronel Sebastián Montemayor convoca a la sociedad entera para hacer un anuncio que sacudirá los cimientos de las familias más tradicionales. Frente a su esposa legítima y la élite jalisciense, reconoce públicamente a 8 hijos nacidos de sus esclavas. Pero lo que parece un acto de redención esconde secretos más profundos, ambiciones ocultas y una verdad que transformará para siempre el destino de aquellos niños marcados por el estigma de su nacimiento. Una historia de honor, traición y justicia en tiempos donde el apellido lo decidía todo. Antes de saber el desenlace de esta emocionante historia, suscríbete al canal para seguir nuevas historias que emocionan, inspiran y transforman. Capítulo 1. El anuncio que estremeció Guadalajara. La mañana del 15 de marzo de 1844 amaneció con un calor inusual en Guadalajara. Josefina limpiaba los pisos de mármol de la casa Montemayor desde antes del alba, como había hecho cada día durante los últimos 12 años. Sus manos agrietadas movían el trapo con precisión mecánica, mientras su hijo Miguel, de 11 años, ayudaba a cargar los cubos de agua desde el pozo del patio central. Josefina era una mujer de 32 años, de piel morena y ojos profundos que habían aprendido a mirar al suelo. Había llegado a esa casa a los 18 años, comprada por el coronel don Sebastián Montemayor en el mercado de Veracruz. Él era entonces un oficial joven, ambicioso, recién casado con doña Teresa Villarreal, hija de los dueños de las haciendas más prósperas de Jalisco. «Mamá, ¿por qué hay tanta gente afuera?», preguntó Miguel, asomándose por la ventana que daba a la calle principal. Josefina se acercó y sintió un escalofrío al ver la cantidad de carruajes estacionados frente a la casa. Reconoció los emblemas de las familias Sánchez de Tagle, los Gutiérrez de Lara, los Fernández de Córdoba. Toda la aristocracia tapatía parecía haberse congregado allí. «No lo sé, hijo. Vuelve a tu trabajo», respondió ella, aunque su corazón latía con una inquietud que no podía explicar. Don Sebastián había ordenado esa mañana que todas las esclavas de la casa se presentaran en el salón principal a las 10 en punto, junto con sus hijos. Era una orden extraña, sin precedentes. Josefina miró a las otras mujeres que compartían su condición. Carmen, madre de 2 niñas gemelas de 9 años, Refugio, cuyo hijo Tomás tenía 13, y Eulalia, Bernardina y Constanza, cada una con sus propios hijos. El reloj del vestíbulo marcó las 10. El mayordomo, don Fermín Alcántara, un hombre severo de 60 años, las condujo al salón principal. Josefina apretó la mano de Miguel mientras entraban. El salón estaba repleto. Doña Teresa Villarreal de Montemayor ocupaba el centro, sentada en una silla de respaldo alto, con su vestido de seda azul oscuro y su mantilla española. Su rostro era una máscara de mármol, pálida e inescrutable. A su alrededor, las damas más distinguidas de Guadalajara abanicaban con nerviosismo, y los caballeros conversaban en voz baja, con sus levitas negras y sus bastones de plata. El coronel don Sebastián Montemayor entró por la puerta lateral. A sus 53 años, mantenía el porte militar que lo había hecho famoso durante la Guerra de Independencia. Su uniforme impecable, sus condecoraciones brillantes, su bigote perfectamente recortado. Pero había algo diferente en su mirada esa mañana, algo que Josefina no había visto antes. Una mezcla de determinación y arrepentimiento. «Señoras y señores», comenzó el coronel con voz firme, «los he convocado hoy como testigos de un acto que considero mi deber moral y cristiano realizar ante Dios y ante esta sociedad que tanto respeto». El silencio en el salón era absoluto. Josefina sintió que las piernas le temblaban. «Durante años he faltado a la verdad y a la justicia. Durante años he permitido que mis propios hijos crecieran sin el reconocimiento que merecen, sin el apellido que les corresponde por derecho de sangre». Un murmullo recorrió el salón. Doña Teresa cerró su abanico con un golpe seco. «Ante ustedes, ante mi esposa, ante Dios Todopoderoso, reconozco públicamente como hijos míos legítimos a Miguel Montemayor, hijo de Josefina, María Dolores y María Guadalupe Montemayor, hijas de Carmen, Tomás Montemayor, hijo de Refugio, Francisco y Antonio Montemayor, hijos de Eulalia, Rosa Montemayor, hija de Bernardina, y Sebastián Montemayor, hijo de Constanza». El impacto de esas palabras fue como un trueno en medio del salón. Las damas se santiguaron, los caballeros se miraron entre sí con expresiones que iban desde la indignación hasta el asombro. Una de las invitadas, doña Margarita Pérez de Aguirre, se desmayó y tuvo que ser auxiliada. Josefina sintió que el mundo giraba a su alrededor. Miguel,
Su Miguel ahora llevaba el apellido Montemayor, el apellido más respetado de Jalisco. ¿Qué significaba esto? ¿Era posible? ¿O era algún tipo de cruel humillación pública? El coronel continuó, imperturbable. He convocado a notario don Rodrigo Espinosa de los Monteros para que levante el acta correspondiente. Cada uno de estos 8 niños recibirá una porción de mi herencia, igual que cualquier hijo legítimo. Estudiarán en los mejores colegios. Llevarán mi nombre con honor. Doña Teresa se puso de pie lentamente. Su rostro había perdido toda compostura. Sus labios temblaban, pero no pronunció palabra. Simplemente salió del salón con la cabeza en alto, seguida por su dama de compañía. El notario, un hombre delgado de anteojos redondos, abrió su maletín y comenzó a preparar los documentos. Los invitados empezaron a retirarse en grupos, algunos indignados, otros curiosos, todos profundamente perturbados por lo que acababan de presenciar. Josefina miraba a Miguel, que permanecía inmóvil a su lado. El niño tenía los ojos muy abiertos, tratando de comprender qué acababa de suceder. Carmen lloraba en silencio, abrazando a sus gemelas. Refugio mantenía una mano sobre el hombro de Tomás, como protegiéndolo de algo invisible. Cuando el último invitado salió, el coronel se acercó a las mujeres y a los niños. Su expresión era inescrutable. Josefina, dijo mirándola directamente por primera vez en años, Miguel comenzará sus estudios en el Colegio de San Juan de Letrán la próxima semana. Carmen, tus hijas irán al convento de las Capuchinas para su educación. Refugio, Tomás estudiará leyes. Se dirigió entonces a los 8 niños que ahora llevaban su apellido. Desde hoy son Montemayor. Ese nombre es un privilegio, pero también una responsabilidad. ¿Lo entienden? Los niños asintieron en silencio, aún demasiado impactados para procesar completamente lo que estaba ocurriendo. Don Fermín Alcántara carraspeó desde la puerta. Coronel, doña Teresa solicita hablar con usted en privado. El coronel asintió y se retiró, dejando a las mujeres y los niños solos en el salón que ahora parecía demasiado grande, demasiado silencioso. Josefina se arrodilló frente a Miguel y tomó su rostro entre sus manos. Hijo, no sé qué significa todo esto. No sé si es una bendición o una maldición. Pero prométeme que nunca olvidarás quién eres, de dónde vienes. Miguel, con lágrimas en los ojos, abrazó a su madre con fuerza. Afuera, Guadalajara ya comenzaba a hervir con el escándalo. El coronel Montemayor había hecho lo impensable. Capítulo 2. El peso del apellido. Los días que siguieron al anuncio fueron un torbellino de emociones encontradas en la casa Montemayor. Josefina observaba cómo Miguel se preparaba para su primer día en el colegio de San Juan de Letrán con una mezcla de orgullo y terror que le oprimía el pecho. La noche anterior, había cosido con sus propias manos el nombre Miguel Montemayor en el interior de la chaqueta del uniforme que el coronel había mandado hacer. Cada puntada era una oración silenciosa, un ruego de que su hijo no sufriera demasiado por llevar un apellido que, aunque legítimo ahora, arrastraba el estigma de su origen. «Mamá, tengo miedo», confesó Miguel mientras ella le ajustaba el cuello de la camisa blanca. Josefina se arrodilló frente a él, mirándolo a los ojos. «Yo también, mi amor, pero el miedo es el precio de la libertad. Tu abuela, que en paz descanse, me dijo una vez que ser libre no significa no tener cadenas, sino saber qué hacer con ellas cuando se rompen». En el ala opuesta de la casa, doña Teresa Villarreal de Montemayor no había salido de su habitación desde el día del anuncio. Sus amigas más cercanas, doña Lucía Fernández de Córdoba y doña Constanza Pérez de Aguirre, la visitaban diariamente, pero ella se negaba a recibir a nadie más. «Es una humillación sin precedentes», decía doña Lucía mientras bordaba en la sala de costura. «¿Cómo puede el coronel esperar que Teresa soporte esto? Darles el apellido, la herencia, es un insulto a todo lo que representamos». Don Fermín Alcántara, el mayordomo, escuchaba estas conversaciones mientras supervisaba el servicio. Él, que había servido a la familia durante 30 años, había visto mucho, pero nunca algo así. Sin embargo, guardaba un secreto que nadie más conocía. Había sido testigo de la transformación del coronel en los últimos meses. 3 meses atrás, el coronel había recibido la visita del padre Ignacio de la Cruz, un sacerdote jesuita que venía de la Ciudad de México. Esa conversación, que don Fermín escuchó sin querer desde el pasillo, había cambiado algo en el coronel. «Don Sebastián», había dicho el padre Ignacio, «he conocido a muchos hombres de poder en mi ministerio. Algunos mueren con el peso de sus pecados,
Otros intentan comprar su salvación con limosnas. Pero muy pocos tienen el valor de enfrentar la verdad, mientras aún tienen tiempo de corregir sus errores. El primer día de clases, el cochero llevó a Miguel al colegio de San Juan de Letrán. Josefina pidió permiso para acompañarla hasta la puerta, y el coronel, para sorpresa de todos, accedió. El colegio era un edificio imponente de cantera rosa, con un patio central donde los niños de las mejores familias jugaban antes de entrar a clase. Cuando Miguel descendió del carruaje con el escudo de los Montemayor en la puerta, el murmullo entre los otros padres fue inmediato. «Es uno de ellos», susurró una señora a su esposo. «El hijo de la esclava», respondió otro. Miguel caminó hacia la puerta principal con la espalda recta, tal como su madre le había enseñado. Josefina lo observaba desde lejos, con el corazón en la garganta. El director del colegio, don Heriberto Zamora y Pérez, un hombre corpulento con patillas grises, recibió a Miguel en su despacho. Sobre su escritorio yacía el acta de reconocimiento firmada por el notario Espinosa de los Monteros. «Miguel Montemayor», dijo el director, estudiando al niño con ojos calculadores. «Tu situación es inusual. El coronel ha pagado tu matrícula completa y ha hecho una generosa donación a la institución. Por lo tanto, serás tratado como cualquier otro alumno. Pero déjame ser claro, aquí dentro, el apellido solo te abrirá la puerta. Mantenerla abierta dependerá únicamente de ti». Miguel asintió. «Entiendo, señor director». En su primera clase de latín, el profesor don Ignacio Rivas asignó los asientos por orden alfabético. Miguel quedó entre Mauricio Martínez de la Vega y Gabriel Núñez Sánchez, ambos hijos de familias aristocráticas. Gabriel lo miró de reojo. «¿Es cierto que tu madre es esclava?» Miguel sintió que se le encendían las mejillas, pero recordó las palabras de su madre. «Sí, se llama Josefina. Es la mujer más valiente que conozco». Mauricio soltó una risita. «Mi padre dice que tu reconocimiento es un escándalo, que el coronel ha enloquecido». «Mi padre», respondió Miguel con voz firme, «es el coronel don Sebastián Montemayor, héroe de la independencia. Si él dice que soy su hijo, entonces lo soy». El profesor Rivas golpeó su escritorio con la regla. «Silencio. En esta clase hablaremos de Cicerón, no de chismes de sociedad». Mientras tanto, en la casa Montemayor, Carmen preparaba a sus gemelas, María Dolores y María Guadalupe, para su ingreso al convento de las Capuchinas. Las niñas, de 9 años, no comprendían completamente lo que estaba sucediendo, pero percibían la tensión en el ambiente. «Madre Carmen», preguntó María Dolores, «¿por qué las otras mujeres nos miran con odio?» Carmen abrazó a sus hijas. «No es odio, hijita, es miedo. La gente le teme a lo que no entiende, a lo que desafía sus certezas». Refugio, por su parte, observaba cómo su hijo Tomás estudiaba los libros de derecho que el coronel le había proporcionado. A sus 13 años, Tomás era el mayor de los 8 niños reconocidos, y parecía comprender mejor las implicaciones de lo que había ocurrido. «Madre», dijo Tomás sin levantar la vista del libro, «he estado pensando. Si el coronel nos reconoció públicamente, fue porque sabe que su tiempo se acaba. Los hombres como él no hacen estas cosas por arrepentimiento simple. Hay algo más». Refugio sintió un escalofrío. «¿Qué quieres decir?» «He visto cómo tose por las noches. He visto la sangre en sus pañuelos que don Fermín quema en secreto. El coronel está enfermo, gravemente enfermo». Esa revelación cayó sobre Refugio como un balde de agua fría. Si el coronel moría, ¿qué sería de sus hijos? ¿Honraría a doña Teresa ese reconocimiento? Al caer la tarde, el coronel convocó a las 5 madres a su despacho. Era la primera vez que las reunía a todas juntas desde el día del anuncio. «Sé que están confundidas», comenzó, sentándose pesadamente en su silla. «Sé que se preguntan por qué hice esto ahora, después de tantos años». Se sirvió un vaso de brandy con mano temblorosa. «La verdad es que estoy muriendo. Los médicos me dan 6 meses, quizás menos. Y no podía irme de este mundo sabiendo que dejaba a mis hijos sin nombre, sin futuro». Josefina sintió que algo se rompía en su interior. Durante años había guardado resentimiento, dolor, rabia. Pero ahora, mirando a ese hombre envejecido y enfermo, solo sentía una inmensa tristeza. «Pero esto no es solo por redención personal», continuó el coronel. «Es porque ustedes 5 me enseñaron algo que la sociedad quiere negar, que la humanidad no se mide por el origen, sino por el corazón. Josefina, tú cuidaste a mi madre cuando estuvo enferma.
sin pedirme nada a cambio. Carmen, tus canciones alegraban esta casa incluso en los días más oscuros. Refugio, tu sabiduría con las hierbas salvó a mi hermano cuando los médicos lo habían desahuciado. Se puso de pie con dificultad. He preparado documentos legales. Cada uno de sus hijos recibirá educación completa y una porción igual de mi herencia. Nadie podrá quitarles eso, ni siquiera Teresa. Eulalia, que había permanecido en silencio hasta entonces, habló. ¿Y qué será de nosotras, coronel? Sus hijos tendrán futuro, pero nosotras seguimos siendo sus esclavas. El coronel sacó un conjunto de papeles de su escritorio. Estas son sus cartas de manumisión, firmadas, selladas y registradas ante notario. Desde este momento, las 5 son mujeres libres. El silencio que siguió fue ensordecedor. Bernardina se llevó las manos al rostro y comenzó a llorar. Constanza cayó de rodillas. Carmen abrazó a Eulalia. Josefina tomó el papel que el coronel le extendía con manos temblorosas. Vio su nombre escrito allí, vio el sello oficial, vio la firma. Libertad. Después de 12 años. Libertad. No espero perdón, dijo el coronel. No lo merezco, pero espero que, algún día, sus hijos puedan recordarme como el hombre que, al final, hizo lo correcto. Esa noche, Josefina se quedó despierta, mirando por la ventana de su pequeña habitación. Miguel dormía a su lado, con el uniforme del colegio cuidadosamente doblado sobre la silla. Por primera vez en 12 años, durmió como mujer libre, y aunque el camino por delante estaba lleno de incertidumbre, había esperanza, había futuro. En el ala principal, doña Teresa miraba por su propia ventana las estrellas sobre Guadalajara, y por primera vez desde el anuncio, una lágrima rodó por su mejilla. No era de humillación, era de algo mucho más complejo que no podía nombrar. Capítulo 3. La reconstrucción silenciosa. 6 meses después del anuncio, la Casa Montemayor había encontrado un equilibrio extraño, frágil como cristal, donde cada persona sabía exactamente qué decir, qué callar. El coronel don Sebastián había empeorado visiblemente. Su tos era constante, su piel había adquirido un tono ceniciento, pero seguía supervisando personalmente la educación de los 8 niños que ahora llevaban su apellido. Miguel destacaba en el colegio de San Juan de Letrán. Su profesor de matemáticas, don Alberto Cervantes, había comentado al coronel que el niño tenía un talento excepcional para los números. Es capaz de resolver en minutos problemas que a otros les toman horas, había dicho, pero el precio social era alto. Una tarde de septiembre, Miguel regresó a casa con el labio partido y la camisa rasgada. Josefina, que ahora vivía en una pequeña casa que el coronel le había comprado cerca de la plaza principal, dejó caer el pañuelo que estaba cosiendo cuando vio a su hijo. ¿Quién te hizo esto?, preguntó con voz temblorosa, mientras limpiaba la sangre de su rostro. Rodrigo Sánchez de Tagle y sus amigos me esperaron a la salida. Dijeron que un hijo de esclava no merece estudiar con gente decente, respondió Miguel, tratando de contener las lágrimas. Les dije que también era hijo del coronel Montemayor. Rodrigo me escupió y me golpeó. Josefina sintió que la rabia le quemaba por dentro, pero respiró profundo. ¿Y tú qué hiciste? No me defendí. Recordé lo que me dijiste, que el verdadero poder no está en los puños, sino en la mente. Les recité el teorema de Pitágoras en latín y les dije que cuando ellos todavía estuvieran tratando de multiplicar, yo estaría resolviendo ecuaciones que ni siquiera podían imaginar. A pesar del dolor, Josefina sonrió. Su hijo había entendido. En el convento de las Capuchinas, María Dolores y María Guadalupe enfrentaban sus propios desafíos. La Madre Superiora, Sor Catalina de Sacramento, era una mujer severa pero justa que trataba a las gemelas exactamente igual que al resto de las niñas. Sin embargo, no todas las monjas compartían su actitud. Sor Mercedes, encargada de las clases de música, constantemente menospreciaba los esfuerzos de las niñas. Hijas de pecado no pueden cantar himnos sagrados con pureza, les decía. Pero Sor Beatriz, la joven monja que enseñaba escritura y literatura, veía algo especial en ellas. Una tarde, después de clase, llamó a María Guadalupe aparte. «Tienes un don para las palabras», le dijo Sor Beatriz. «He leído tu composición sobre la dignidad. Es profunda, madura más allá de tus años». María Guadalupe bajó la mirada. «Mi madre Carmen me enseñó que las palabras son lo único que nadie puede quitarnos. Pueden quitarnos la libertad, el nombre, la dignidad visible. Pero lo que llevamos en el corazón y en la mente es nuestro para siempre».
Sor Beatriz sintió que se le humedecían los ojos. Tu madre es una mujer sabia. Tomás, el mayor de los 8, había comenzado sus estudios de Derecho bajo la tutela del licenciado don Francisco de Paula Mendoza, uno de los abogados más respetados de Jalisco. Don Francisco había aceptado al joven con escepticismo, pero quedó impresionado por su capacidad analítica. El muchacho tiene una mente brillante, comentó don Francisco al coronel durante una de sus visitas. Comprende conceptos legales complejos con una facilidad asombrosa. Pero más importante aún, tiene algo que muchos abogados nunca desarrollan: empatía. Entiende la ley no solo como texto, sino como instrumento de justicia. Sin embargo, Tomás cargaba con un peso que no compartía con nadie. Había comenzado a investigar discretamente las leyes sobre esclavitud y reconocimiento de hijos naturales. Sabía que el acto de su padre era legal pero socialmente revolucionario, y sospechaba que habría intentos de impugnarlo después de su muerte. Una noche, visitó a Josefina en su nueva casa. Ella preparó chocolate caliente y se sentaron junto a la ventana. Tía Josefina, comenzó Tomás, llamaba tía a todas las madres de sus medio hermanos. Necesito decirle algo que he descubierto. Josefina sintió un presentimiento. Dime, hijo. El testamento del coronel es sólido desde el punto de vista legal. Pero he escuchado conversaciones entre los abogados de doña Teresa. Están buscando la manera de impugnarlo. Argumentan que el coronel no estaba en sus cabales cuando nos reconoció. ¿Pueden hacer eso?, preguntó Josefina, sintiendo que el miedo regresaba. Técnicamente sí, pero tendría que probarse demencia. Y el coronel fue muy astuto. Convocó a toda la sociedad de Guadalajara como testigos. Hizo el acto ante notario. Esperó a estar lúcido y consciente para hacerlo público. Tomás sacó un cuaderno de su abrigo. He estado documentando todo, cada progreso que hacemos en nuestros estudios, cada logro. Si algún día tenemos que defender nuestro derecho a ese apellido ante un tribunal, necesitaremos pruebas de que lo hemos honrado. Josefina miró al joven de 13 años que hablaba como un hombre de 30 y sintió un orgullo inmenso. Eres muy sabio, Tomás. Tu madre estaría orgullosa. Es mi madre quien me enseñó a pensar así, respondió él. Refugio siempre me dijo: hijo, en este mundo hay 2 tipos de poder: el que te dan por nacimiento y el que construyes con tu mente. El primero puede quitarse, el segundo nunca. Mientras tanto, en la casa Montemayor, el coronel recibía la visita del doctor Ernesto Villaseñor. El diagnóstico era claro: le quedaban semanas, tal vez días. Don Sebastián, dijo el doctor guardando su estetoscopio, debería hacer las paces con su familia, con doña Teresa. El coronel asintió débilmente. Esa noche, por primera vez en 6 meses, doña Teresa aceptó cenar con él en el comedor principal. El silencio entre ellos era denso, cargado de 30 años de matrimonio, de expectativas rotas, de traiciones y decepciones, pero también de una historia compartida que ninguno de los dos podía negar. Teresa, comenzó el coronel con voz ronca, no espero tu perdón. Sé que he destruido tu honor, tu posición social. Sé que este acto ha sido una humillación pública para ti. Doña Teresa mantuvo los ojos fijos en su plato. ¿Por qué lo hiciste, Sebastián? No el acto en sí. Eso lo entiendo. Son tus hijos, al fin y al cabo. ¿Pero por qué público? ¿Por qué con tanto escándalo? El coronel tomó un sorbo de vino, porque lo privado puede borrarse. Lo público queda grabado en piedra. Si lo hubiera hecho en secreto, después de mi muerte habrías podido anularlo. Y lo habrías hecho. Lo sé. Doña Teresa no negó la acusación. ¿Y qué hay de mí? ¿Y de mi dignidad? Tu dignidad nunca dependió de mí, Teresa, dependió de ti misma. Y eso nadie puede quitártelo, ni siquiera yo. Hubo un largo silencio. Finalmente, doña Teresa levantó la mirada. ¿Sabes qué es lo más doloroso? No es que hayas tenido hijos con otras mujeres. Es que nunca pudimos tener los nuestros. Y ahora mueres rodeado de 8 niños que llevan tu apellido, mientras yo me quedo sola en esta casa vacía. Por primera vez en 30 años, el coronel vio lágrimas en los ojos de su esposa, y comprendió que había causado un dolor que ningún acto de reconocimiento podría sanar. Don Fermín Alcántara observaba la escena desde el umbral de la puerta. Él, que había sido testigo de toda la historia de esa familia, sabía que esta conversación era el verdadero adiós. Los días siguientes fueron de preparación. El coronel llamó a cada uno de los 8 niños individualmente a su despacho.
Con Miguel tuvo una conversación que el niño recordaría toda su vida. Miguel, le dijo el coronel, tú eres el más joven, pero veo en ti algo especial. Una determinación, una inteligencia que te llevará lejos. Pero recuerda esto, el apellido Montemayor te abre puertas, pero eres tú quien debe cruzarlas. Le entregó un pequeño libro encuadernado en cuero. Este es mi diario de campaña durante la independencia. Quiero que lo tengas tú. No porque fuera un héroe, sino porque en estas páginas hay errores, dudas, miedos. Quiero que veas que los hombres grandes no nacen así. Se hacen a través de decisiones, buenas y malas. Miguel tomó el libro con reverencia. ¿Por qué yo, padre? Porque tu madre me enseñó algo fundamental, que el valor no está en la espada, sino en el corazón. Y tú, hijo mío, tienes el corazón de tu madre. Octubre llegó con lluvias torrenciales sobre Guadalajara, y con las lluvias llegó el final. Una madrugada, don Fermín tocó la puerta de la casa de Josefina. No necesitó decir nada. Ella supo por su expresión. El coronel don Sebastián Montemayor había muerto a los 54 años, rodeado por doña Teresa, el padre Ignacio de la Cruz y don Fermín. Sus últimas palabras fueron, que mis hijos lleven el apellido con honor. El funeral fue el evento social más grande que Guadalajara había visto en años. Acudió toda la aristocracia jalisciense, los militares, los políticos. Y en las primeras filas, para escándalo de muchos y admiración de pocos, estaban las 5 madres con sus 8 hijos, todos vestidos de luto riguroso. Cuando bajaron el ataúd, Miguel sostuvo la mano de su madre con fuerza. No lloró. Sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Capítulo 4. La batalla por el legado. El bufete de abogados Gutiérrez, Martínez y Asociados ocupaba un edificio colonial en el centro de Guadalajara, con balcones de hierro forjado y patios de cantera. 3 semanas después del funeral del coronel, las 5 madres y sus 8 hijos fueron convocados allí para la lectura del testamento. El licenciado don Ignacio Gutiérrez de Luna, un hombre de 60 años con una reputación impecable, presidía la reunión. Junto a él estaba el notario Rodrigo Espinosa de los Monteros, quien había levantado el acta de reconocimiento original. Doña Teresa ocupaba una silla al otro extremo de la larga mesa de caoba, acompañada por sus propios abogados. Procedamos, dijo don Ignacio ajustándose los anteojos. Abrió el sobrelacrado y comenzó a leer con voz clara y firme. El testamento del coronel era minucioso hasta el último detalle. La hacienda principal, con sus 2,000 hectáreas de tierra fértil, quedaba en fideicomiso para los 8 hijos hasta que Mayor cumpliera 25 años. Las propiedades urbanas en Guadalajara se dividían en partes iguales. Cada niño recibiría fondos para educación universitaria completa, incluyendo estudios en Europa si así lo deseaban. A doña Teresa le quedaba la casa Montemayor, una pensión vitalicia generosa, y sus joyas personales. Pero la cláusula más sorprendente venía al final. Y establezco que, si mi esposa Teresa Villarreal de Montemayor o cualquier familiar intentara impugnar este testamento o el reconocimiento legal de mis 8 hijos, perderá automáticamente todos los derechos sobre mi herencia, la cual pasará íntegramente a un fondo de beneficencia para la educación de niños esclavos en el estado de Jalisco. El silencio en la habitación era absoluto. Doña Teresa palideció visiblemente. Uno de sus abogados, el licenciado Ramón Pérez de Aguirre, se inclinó para susurrarle algo al oído, pero ella lo detuvo con un gesto de la mano. ¿Hay algo más?, preguntó don Ignacio mirando a los presentes. Tomás se puso de pie. A sus 14 años, proyectaba una autoridad inusual para su edad. Señor licenciado, quisiera presentar un documento adicional. Sacó de su bolsillo un papel doblado y lo colocó sobre la mesa. Era una carta firmada por el coronel 2 días antes de su muerte, registrada ante notario Espinosa de los Monteros, en la que ratificaba cada palabra de su testamento original y declaraba estar en pleno uso de sus facultades mentales. Además, continuó Tomás, tengo aquí las calificaciones escolares de los 8 hermanos Montemayor durante los últimos 6 meses. Miguel ha obtenido las mejores notas en matemáticas de todo su grado. Mis hermanas María Dolores y María Guadalupe han destacado en escritura y música. Yo mismo he publicado un ensayo en la Gaceta de Jalisco sobre reforma agraria. Colocó más documentos sobre la mesa. Tengo testimonios escritos de nuestros profesores, de directores de instituciones educativas, del padre Ignacio de la Cruz. Todos atestiguan que los hijos del coronel Montemayor están honrando su apellido con excelencia académica y conducta intachable.
Don Ignacio Gutiérrez de Luna observaba al joven con creciente admiración. El licenciado Pérez de Aguirre, abogado de doña Teresa, intentó intervenir. Esto es irregular. El muchacho no tiene autoridad legal para presentar. Tiene toda la autoridad, interrumpió don Ignacio. Es heredero reconocido y parte legítima en este proceso. Y debo decir que su presentación es más profesional que muchas que he visto de abogados con décadas de experiencia. Se giró hacia doña Teresa. Señora, tiene algo que declarar respecto al testamento de su difunto esposo. Doña Teresa permaneció inmóvil por un largo momento. Sus ojos recorrieron las caras de los 8 niños sentados al otro lado de la mesa. Miguel la miraba con una mezcla de temor y determinación. Las gemelas se aferraban a las manos de su madre Carmen. Los otros niños mantenían posturas dignas, preparados para lo que viniera. Finalmente, doña Teresa habló con voz firme. No impugnaré el testamento. Sus abogados la miraron con shock. Pérez de Aguirre intentó protestar. Señora, tenemos bases legales para... Dije que no impugnaré el testamento, repitió ella con más fuerza. Mi esposo tomó sus decisiones. Fueron públicas, legales, irrevocables. Y aunque me cuesta admitirlo, fueron correctas. Se puso de pie lentamente, apoyándose en su bastón de marfil. Estos niños no tienen culpa de las decisiones de sus padres. No debería castigarse la inocencia por los pecados de los adultos. Miró directamente a Miguel. Tú, el más pequeño, tu profesor don Alberto Cervantes es amigo de mi familia. Me dijo que tienes un talento excepcional para las matemáticas. ¿Es cierto? Miguel se puso de pie, nervioso. Sí, señora, las matemáticas me fascinan. Don Alberto dice que podría estudiar en la Universidad de Guadalajara cuando tenga edad. ¿Y qué harías con esa educación? Miguel tragó saliva. Quisiera enseñar. Mi madre nunca tuvo la oportunidad de aprender a leer correctamente. Quisiera crear escuelas donde niños como yo, sin importar su origen, pudieran aprender. Doña Teresa sintió que algo se movía en su interior. Durante 30 años había sido la esposa perfecta de la sociedad tapatía. Había asistido a misas, a tertulias, a eventos sociales donde se hablaba de honor, linaje, pureza de sangre. Pero mirando a ese niño de 11 años que hablaba de educación y justicia, comprendió que el verdadero honor estaba en otro lugar. Don Ignacio, dijo dirigiéndose al abogado, quiero establecer un fondo adicional, de mi propia herencia, para la educación de estos niños y para la construcción de esa escuela que Miguel menciona. El shock en la habitación fue total. Josefina se llevó las manos al pecho. Carmen comenzó a llorar silenciosamente. Refugio abrazó a Tomás. No lo hago por redención, continuó doña Teresa. Lo hago porque estos niños tienen razón. El apellido Montemayor no es solo un privilegio, es una responsabilidad. Y si van a llevarlo, entonces es mi deber asegurarme de que tengan las herramientas para honrarlo. El licenciado Pérez de Aguirre intentó una última protesta. Señora, esto es absurdo. ¿Está renunciando a...? Estoy renunciando a la amargura, lo interrumpió doña Teresa. Estoy eligiendo ser recordada no como la esposa humillada del coronel Montemayor, sino como la mujer que ayudó a construir algo significativo del dolor. Se acercó a la mesa donde estaban los documentos y firmó su consentimiento con mano firme. Luego, para asombro de todos, caminó hasta donde estaba Josefina. Las dos mujeres se miraron. Entre ellas había años de resentimiento silencioso, de jerarquías impuestas, de dolor compartido desde lados opuestos de una línea invisible. Josefina, dijo doña Teresa con voz suave, nunca seremos amigas. El dolor que ambas sufrimos es demasiado profundo para eso. Pero podemos ser aliadas en esto, asegurar que nuestros hijos, porque ahora de alguna manera son míos también, tengan el futuro que merecen. Josefina, con lágrimas rodando por sus mejillas, respondió, Señora Teresa, el apellido que mi hijo lleva es suyo también. Le prometo que lo honrará cada día de su vida. Doña Teresa asintió y se retiró del despacho con la dignidad intacta. Sus abogados la siguieron, desconcertados pero obligados a respetar su decisión. Cuando la puerta se cerró, las 5 madres y sus 8 hijos permanecieron inmóviles, procesando lo que acababa de ocurrir. Don Ignacio Gutiérrez de Luna se quitó los anteojos y los limpió lentamente. En 30 años de práctica legal, nunca había presenciado algo así. Señoras, señores jóvenes, lo que acaba de suceder aquí no es solo un triunfo legal. Es una revolución silenciosa.
Tomás se acercó a su madre refugio. Lo logramos, mamá. Defendimos nuestro derecho. Refugio lo abrazó. No, hijo. Defendiste la verdad. Y la verdad siempre encuentra su camino. Esa noche, las 5 familias cenaron juntas por primera vez en la casa que había sido de Josefina. Era pequeña, modesta, pero estaba llena de vida, de esperanza, de futuro. Miguel se sentó junto a las gemelas y les contó historiemas matemáticos. Tomás conversaba con Francisco y Antonio sobre leyes. Rosa mostraba sus dibujos a Bernardina. Sebastián, el más pequeño después de Miguel, jugaba con bloques de madera que don Fermín les había regalado. Las madres las observaban desde la cocina. Carmen rompió el silencio. ¿Se dan cuenta? Hace un año éramos esclavas sin nombre. Hoy nuestros hijos son herederos legítimos de una de las fortunas más grandes de Jalisco. No es la fortuna lo que importa, dijo Eulalia. Es el apellido, es la dignidad, es la oportunidad. Josefina levantó su copa de agua. Por nuestros hijos, por el coronel, que finalmente hizo lo correcto, y por nosotras, que sobrevivimos para ver este día. Las 5 mujeres brindaron, conscientes de que la batalla legal había terminado, pero que el verdadero desafío apenas comenzaba. Criar a 8 niños que llevarían el peso y el privilegio del apellido Montemayor en una sociedad que nunca había visto algo así. Afuera, Guadalajara dormía bajo un cielo estrellado. Y en algún lugar de ese cielo, quizás, el coronel don Sebastián Montemayor observaba y, por primera vez en años, sonreía. Capítulo 5. El legado de los 8. 15 años después, 1859. La plaza de armas de Guadalajara bullía con la actividad de una tarde dominical. Entre los paseantes elegantes y las familias que disfrutaban del clima templado, un joven de 26 años caminaba con paso seguro hacia el edificio de la Universidad de Guadalajara. Miguel Montemayor, ahora doctor en matemáticas por la Universidad de París, regresaba a su ciudad natal no como el hijo estigmatizado de una esclava, sino como uno de los matemáticos más brillantes que México había producido. En su maletín llevaba un tratado revolucionario sobre cálculo diferencial que había sido publicado por la Academia de Ciencias de Francia. Pero no había venido solo por su cátedra universitaria. Ese día inauguraba oficialmente la Escuela Montemayor para Niños sin Distinción de Origen, un proyecto que había soñado desde aquella conversación con doña Teresa en el despacho del licenciado Gutiérrez. En el atrio de la nueva escuela, que ocupaba un hermoso edificio colonial restaurado con fondos de la herencia del coronel y las donaciones de doña Teresa, se habían congregado cientos de personas, entre ellas, figuras prominentes de la sociedad jalisciense, pero también familias humildes, antiguos esclavos liberados, indígenas, mestizos. Una mezcla que habría sido impensable 15 años atrás. Josefina, ahora una mujer de 47 años con canas dignamente exhibidas, ocupaba un lugar de honor en la primera fila. A su lado estaban Carmen, Refugio, Eulalia, Bernardina y Constanza, las 5 madres que habían visto a sus hijos transformar el dolor en triunfo. Tomás Montemayor, ahora licenciado en Derecho y uno de los abogados más respetados de Jalisco, especializado en casos de liberación de esclavos, subió al estrado primero. Señoras y señores, comenzó con elocuencia que lo caracterizaba. Hace 15 años, 8 niños recibieron algo que nadie podía quitarles, un apellido. Pero más importante aún, recibieron una lección sobre qué significa ese apellido. No es un símbolo de privilegio heredado, sino de responsabilidad ganada. Hizo una pausa, mirando directamente a su madre. Nuestras madres nos enseñaron que la libertad no es la ausencia de cadenas, sino lo que haces cuando esas cadenas se rompen. El coronel don Sebastián Montemayor rompió nuestras cadenas, pero fuimos nosotros quienes decidimos qué hacer con esa libertad. María Dolores y María Guadalupe, las gemelas ahora de 24 años, habían fundado una revista literaria que publicaba obras de mujeres escritoras, algo prácticamente inédito en el México de esa época. María Guadalupe subió al estrado junto a su hermana. Esta escuela, dijo María Guadalupe, no es solo un edificio, es una declaración. Declara que la inteligencia no conoce color de piel, que el talento no entiende de origen, que la dignidad humana es universal e inquebrantable. Francisco y Antonio Montemayor, que habían estudiado medicina en la Ciudad de México, habían abierto una clínica gratuita en las afueras de Guadalajara donde atendían a quienes no podían pagar servicios médicos. Antonio, el más elocuente de los dos, añadió, «Nuestro padre biológico nos dio la vida.
Nuestro padre legal nos dio un nombre, pero fueron nuestras madres quienes nos enseñaron qué hacer con ambos. Rosa Montemayor, ahora maestra de primeras letras en el convento de las Capuchinas, había revolucionado los métodos de enseñanza incorporando técnicas que facilitaban el aprendizaje de niños de diferentes orígenes. Sebastián, el menor después de Miguel, estudiaba arquitectura y había diseñado precisamente el edificio de la nueva escuela. Finalmente, Miguel subió al estrado. El murmullo de la multitud se silenció. Todos querían escuchar a matemático que había puesto el nombre de Guadalajara en los círculos académicos europeos. Hace 15 años, comenzó Miguel con voz clara, mi madre me ajustó el cuello de mi uniforme escolar y me dijo que el miedo es el precio de la libertad. Tenía razón. He tenido miedo muchas veces. Miedo al rechazo, al fracaso, a decepcionar el sacrificio que se hizo por nosotros. Buscó los ojos de Josefina entre la multitud. Pero mi madre también me enseñó algo más importante, que el valor no está en la ausencia de miedo, sino en seguir adelante a pesar de él. Y eso es lo que esta escuela representa. Señaló el nombre grabado en piedra sobre la entrada principal. Escuela Montemayor. Lleva el apellido que nos dio nuestro padre, pero el espíritu que la anima viene de nuestras madres. Ellas nos enseñaron que la educación no es un privilegio de clase, sino un derecho humano fundamental. Hizo una pausa dramática. Esta escuela admitirá a cualquier niño, sin importar su origen, el color de su piel, su posición social. Aquí se enseñará que el valor de una persona no se mide por su linaje, sino por su carácter y su contribución a la sociedad. Entre el público, don Fermín Alcántara, ahora retirado pero todavía lúcido a sus 75 años, secaba lágrimas discretamente. Había visto toda la historia desde el principio, había sido testigo de cada momento crucial. Y en la última fila, vestida con sencillez pero con dignidad inquebrantable, estaba doña Teresa Villarreal de Montemayor. A sus 62 años, había encontrado una paz que 30 años de matrimonio nunca le dieron. Había cumplido su promesa. El fondo que estableció había financiado gran parte de esta escuela. Cuando Miguel terminó su discurso, un niño de unos 7 años, hijo de campesinos indígenas, fue invitado a cortar el listón inaugural. Era deliberado, simbólico. El primer estudiante de la escuela Montemayor no sería hijo de aristocracia, sino representante de todos aquellos que históricamente habían sido excluidos. Después de la ceremonia, hubo una recepción en los jardines de la escuela. Doña Teresa se acercó a Josefina. Habían hablado poco en esos 15 años, respetando una distancia que ambas necesitaban, pero siempre con respeto mutuo. Josefina, dijo doña Teresa, tu hijo se ha convertido en un hombre excepcional. El coronel estaría orgulloso. Josefina asintió. Señora Teresa, su apoyo ha sido fundamental. Sin su contribución, esta escuela no existiría. No lo hice por altruismo, admitió doña Teresa. Lo hice porque finalmente comprendí algo. El honor verdadero no está en proteger privilegios, sino en construir puentes. Se alejó lentamente, apoyándose en su bastón, pero con la cabeza en alto. Esa noche, los 8 hermanos Montemayor cenaron con sus madres en la casa que había sido de Josefina, ahora ampliada y renovada. Era su tradición anual, un momento para recordar de dónde venían y hacia dónde iban. Tomás propuso un brindis, por el coronel Montemayor, quien cometió muchos errores en su vida, pero al final hizo lo correcto. Por doña Teresa, quien tuvo el valor de elegir la justicia sobre el resentimiento. Y sobre todo, por nuestras madres, quienes nos enseñaron que ser libre no es no tener cadenas, sino decidir qué construir cuando se rompen. Las copas chocaron. Las madres miraban a sus hijos, ya adultos, profesionales respetados, ciudadanos dignos. Habían sobrevivido. Más que eso, habían triunfado. Miguel se acercó a Josefina cuando los demás conversaban. Mamá, ¿sabes qué es lo más extraordinario de todo esto? ¿Qué, hijo? ¿Qué cambiamos la historia? No solo la nuestra, sino la de todos los niños que vendrán después. En esta escuela estudiarán juntos hijos de aristócratas e hijos de campesinos. Aprenderán que lo que importa no es de dónde vienes, sino quién decides ser. Josefina acarició el rostro de su hijo. El coronel nos dio el apellido, pero ustedes le dieron significado. Años después, cuando los historiadores escribieran sobre la época de la Reforma en México, mencionarían la Escuela Montemayor como uno de los primeros intentos serios de educación universal en Jalisco. Algunos la llamarían el experimento Montemayor. Otros,
El legado de los 8. Pero para Miguel, Tomás, María Dolores, María Guadalupe, Francisco, Antonio, Rosa y Sebastián, siempre sería algo más simple. La prueba de que el amor, el sacrificio y la educación pueden transformar hasta las historias más dolorosas en legados de esperanza. El apellido Montemayor, que comenzó como un escándalo que sacudió Guadalajara en 1844, se convirtió en símbolo de redención, justicia y posibilidad, no por el privilegio que representaba, sino por la responsabilidad que imponía. Y cada vez que un niño cruzaba las puertas de la escuela Montemayor, sin importar su origen, llevaba consigo ese legado, que la dignidad humana no se hereda ni se compra, se construye con cada decisión, con cada acto de valor, con cada paso hacia adelante. En el cielo de Guadalajara, las estrellas brillaban como testigos silenciosos de una revolución que no se hizo con armas ni con violencia, sino con algo mucho más poderoso: educación, dignidad y la inquebrantable voluntad de transformar el dolor en propósito. El coronel don Sebastián Montemayor reconoció a 8 hijos en público. Pero fueron esos 8 hijos quienes, con sus vidas, reconocieron algo más grande: que la verdadera nobleza no está en el apellido que llevas, sino en el legado que dejas.